La primera vez que oí hablar sobre el libro El arte de la guerra, recuerdo que fue en un artículo que leí en el periódico. Yo no era más que un niño, no sé si estaba en el colegio, en el instituto, pero había una entrevista en el periódico que le hacían a Emilio Botín, antiguo presidente del Banco Santander. En esa entrevista él comentaba cómo leía este libro a diario, cómo este libro había sido una guía para él a nivel personal y a nivel de los negocios. Ahí es cuando empecé a estudiar estas enseñanzas, estas tácticas y a utilizarlas en mi vida. Son tácticas y enseñanzas que aplican a todo el mundo y a todos los aspectos de nuestras vidas. Este manuscrito del siglo V antes de Cristo, iba a decir cripto, tiene enseñanzas milenarias que por miles de años han impactado y han guiado a estrategas militares, a líderes, a deportistas, a personas de éxito. En este vídeo te voy a enseñar y contar cuáles de esas enseñanzas son mis favoritas, cómo las utilizo en mi vida cotidiana y en el trading. Este vídeo te interesa, este vídeo te impacta, lo creas o no. Ahora mismo tu enemigo las está utilizando contra ti. Da igual que no estés en el tema militar, da igual que no estés participando en una guerra, siempre hay un enemigo que está utilizándolas contra ti. Puede ser ese compañero de trabajo que quiere ese puesto que tú tienes. Puede ser ese amigo, ese familiar, alguien de tu círculo que incluso con bondad quiere influenciar tus decisiones, quiere conseguir aquello que tienes. Pero es que hay un enemigo que es muchísimo más peligroso, que las está utilizando a diario y del que muchos ni siquiera son conscientes. Así que espero que este vídeo te guste, espero que te aporte valor, espero que tomes notas y aprendas algunas de estas lecciones. Porque pueden cambiar tu vida. Pueden cambiar tu trading o aquel aspecto de tu vida donde quieras aplicarlas. La primera lección y la más importante de este libro es la de conoce a tu enemigo. Obviamente, si conocemos a nuestro enemigo, podemos intentar anticipar dónde nos va a atacar. Pero es que hay distintos tipos de enemigos. En la vida, en el trading, en cualquier aspecto. Hay un enemigo externo y también un enemigo interno. Es muy importante conocer a los dos. Los dos tienen debilidades y fortalezas. Obviamente, si tú conoces la debilidad de tu enemigo, vas a intentar atacarle ahí. Pero es que ese enemigo interno es el más peligroso, es el más destructivo. Ese enemigo interno es el que quiere acabar contigo. Ese enemigo interno son tus emociones, ese enemigo interno eres tú, cuando tienes duda, cuando no crees en ti, cuando tienes miedo, cuando tienes avaricia, cuando tienes emociones extremas. Si no conoces tus debilidades, si no conoces tus fortalezas, ¿cómo vas a ser capaz de defenderte cuando el enemigo te ataque? De igual modo, si no conoces a tu enemigo externo, ¿cómo vas a ser capaz de anticipar sus movimientos? De eso siempre hablo en el canal, siempre hablo de piensa como el enemigo, pero también tenemos que conocer a ese enemigo interno. A la hora de hacer trading, muchos de vosotros lo sabéis, esto es 80% mental, emocional. Tú tienes un plan, tú tienes una estrategia, sabes lo que tienes que hacer, en el último minuto te da miedo, te acojonas, FOMO, avaricia, te desvías de tu plan, rompes tus reglas, tu estrategia, tomar por culo todo. Tú te autodestruyes a ti mismo. El enemigo también es muy listo y va a utilizar sus tácticas para crear confusión, para crear ese miedo, para crear ese FOMO, para crear ese ambiente en el que tú, sin ir a la pelea, te autodestruyes. Entonces es muy importante no solo conocer a ese enemigo externo, sino conocer al interno, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y cómo intentar luchar contra ello, poner sistemas que nos ayuden a mejorar, o al menos cómo defendernos. Segunda lección importante, vencer sin pelear. Y esta lección es clave. Pensemos que en una estrategia militar, en un campo de batalla, si eres capaz de llegar a una negociación, si eres capaz de asustar a tu enemigo
sin que entre a librar batalla, si es capaz de conseguir lo que quieres sin tener que pasar por un conflicto, sería una victoria magnífica. No has gastado recursos, no has tenido pérdidas y has conseguido lo que querías. Entonces tenemos que intentar, de manera creativa, utilizando lo que sabemos sobre el enemigo, lo que sabemos sobre nosotros, buscar una situación que nos ayude a ganar sin ese conflicto, sin esa pelea. Esto se puede interpretar de muchas maneras. Pensemos que en nuestra vida cotidiana también podemos utilizar herramientas que nos ayuden a conseguir lo que queremos, tener una mejor vida, ser más felices, sin tener que pasar por esa lucha, por ese conflicto, cualquier cosa que nos detenga, ¿no? Puede ser a nivel del trabajo, puede ser a la hora de hacer trading, cómo crear sistemas, reglas que nos ayuden a hacer las cosas mejor sin tener que sufrir, ¿no? Entonces, dale una vuelta. Comenta en comentarios cómo puedes ganar hoy en tu vida en esa pequeña batalla, situación cotidiana que tienes, sin que haya conflicto, sin que haya sufrimiento. ¿Qué puedes hacer hoy para que tu vida sea mejor sin tener que pelear? ¿Y cómo puedes influenciar, conseguir aquello que tú quieres? De manera sencilla. Comenta abajo y dímelo. Lección número 3. En el arte de la guerra se habla de engañar a tu enemigo. Nunca muestres tus cartas, nunca muestres tus intenciones, nunca le hagas creer a tu enemigo que tu fuerza, que tu ejército es poderoso. Hazle creer lo contrario. Déjale que se confíe, déjale que se acerque, déjale que piense que puede ser derrotado fácilmente. ¿Cómo podemos aplicar esto a nivel personal, a nivel trading? Buscando maneras de no caer en las trampas del enemigo, buscando maneras de no dejarnos llevar por ese ruido. El enemigo va a intentar utilizar esta táctica contra nosotros. El enemigo va a intentar distraernos. El enemigo va a intentar crear ese caos, esa confusión, incertidumbre que te haga cometer errores, que te haga tener esas emociones extremas, que te haga pensar, tengo que vender todo, o que te haga desviarte de tu plan. Y eso es lo que el enemigo está intentando a diario cuando publiquen esa información. Cuando sueltan estos datos, cuando sueltan estos detallitos, estas ideas de lo que ellos van a hacer, te están desinformando. Te están pasando una información para crear caos, confusión, ruido. Sabemos que lo van a hacer. Así que tenemos que ser fuertes, tenemos que evitar caer en la tentación de creernos esas historias muy a menudo. Lo vemos constantemente y lo vais a ver otra vez este año. En cuanto hay un poquito de corrección, todo el mundo va a empezar a hablar de crisis, recesión, caos y destrucción. Lo ves constantemente en YouTube. Los mensajes de miedo son los que atraen más vistas. Y eso lo saben los medios, eso lo saben los youtubers, y por eso constantemente te están vendiendo miedo. Hay gente que quiere informarte y hay gente que lo que quiere es tu tiempo, tu like y tus comentarios. No dejes que el enemigo te engañe, porque el enemigo va a intentar engañarte. Lección número 4. Sé flexible y adáptate. Podemos planear, podemos pensar que la batalla va a ir de una manera, pero es muy probable que luego las cosas cambien y no tengamos ningún tipo de control, o no sea como esperábamos. Es por eso que es muy importante ser flexible y adaptarnos. Os he contado varias historias en las últimas semanas y lo veo constantemente. Cómo hay mucha gente que muchas veces se queda estancada en esa idea de no, es que esto tiene que caer, no, es que los datos son terribles, es que tiene que haber una recesión, no, es que ya esto cae.
Y constantemente están haciendo cortos, están vendiendo el mercado y le siguen haciendo un squeeze, y lo siguen sacando constantemente, ¿no? Y hay gente que desde octubre está haciendo cortos y siguen haciendo cortos y siguen haciendo cortos y siguen haciendo cortos. No son capaces de adaptarse, de ser flexibles, de cambiar. ¿Por qué? Porque tienen esa idea fija de que el mercado tiene que caer, de que los datos económicos, macro, geopolíticos son terribles. No son capaces de adaptarse. Y también ocurre lo contrario. Hay gente que solo ve o que solo piensa que el mercado solo puede subir. No es que tiene que subir más, no es que no se atreven a vender nunca, porque piensan que siempre puede seguir subiendo. No quieren aceptar que están equivocados. Es muy importante ser flexibles, es muy importante saber pivotar, es muy importante aceptar que no sabemos todo y tomar decisiones rápidas. Cuando tenemos indecisión, cuando el miedo nos paraliza, ahí es cuando el enemigo acaba con nosotros. Cuando el plan no está saliendo como nosotros pensábamos y nos están dando palos, ahí es cuando tenemos que ser flexibles y cambiar la estrategia. No seguir utilizando esa estrategia que nos ha llevado a perder tropas, a perder recursos, a perder trades. Tenemos que pensar cómo cambiar. Lección número 5. Conoce tu terreno. En un campo de batalla es muy importante saber dónde estás peleando. Si vas a pelear en el fango, si vas a pelear en la nieve, si vas a pelear en la arena, o vas a pelear en el agua. Si no conoces tu terreno, no vas a conocer las circunstancias, los problemas a los que te vas a enfrentar. De igual ocurre en los mercados y de igual ocurre en nuestra vida. Si no sabemos en qué ciclo económico estamos, si no sabemos cuál es la política monetaria, si no entendemos bien qué está ocurriendo en el mundo, lo más probable es que luego nos llevamos sorpresas. Si no entendemos que estamos en un periodo de potencial recorte de tipo de interés, en el mediano o corto plazo, no sabemos que va a incrementar la liquidez, lo cual pues, obviamente no nos ayuda a tomar buenas decisiones. De igual modo ocurre en el trabajo, en la vida personal. Si no somos capaces de entender dónde estamos, cuáles son las circunstancias, cuál es la gente que nos rodea, cuáles son los obstáculos que tenemos alrededor, no sabremos cómo trabajar en torno a ellos, cómo salir victoriosos en ese campo de batalla. Lección número 6. Disciplina y orden. Esta es una de las lecciones más importantes. Y lo hablo siempre. Si no tenemos disciplina, si no tenemos ese orden, lo más probable es que cuando venga el caos, cuando las cosas no salgan como pensábamos, no sabremos qué hacer, no sabremos dónde están los recursos, no sabemos cómo reaccionar a tiempo. O es probable que nos dejemos llevar por las circunstancias y por el entorno. Solo cuando tienes esa disciplina y orden es que eres capaz de seguir haciendo las cosas bien. Porque es muy fácil dejarse llevar por el entorno, es muy fácil dejarse llevar por lo que está ocurriendo alrededor, por ese miedo, por ese ruido. Y lo más probable es que en una situación de estrés, cuando las cosas se complican, si no tienes disciplina, si no tienes orden, vas a vivir en caos. Cuando vives en caos, ahí es cuando tu enemigo interno toma el control y te destruye. Así que disciplina es clave. Disciplina a la hora de ejecutar tu estrategia, tu plan, tus reglas, tu sistema. Disciplina a la hora de analizar tus trades. Disciplina a la hora de organizar tu día. Disciplina a la hora en la que haces todo. Porque al final, la disciplina que tú tienes en tu vida personal también impacta, ayuda, beneficia o perjudica a tu carrera, a tu trading y a aquello que quieras conseguir en la vida. Todo está conectado, ¿vale? Así que es muy importante que trabajemos en ello. Lección número 7. No prolongues la guerra. Para mí, esto lo puedes interpretar de muchas maneras. Obviamente, en el libro del arte de la guerra
se habla de que cuando tengas una victoria, que sea decisiva. No prolongues el combate o la batalla por más tiempo del necesario. No crees guerras largas que lo único que hagan es que te debilites o te autodestruyes por falta de recursos. Y esto es importante también entenderlo en la vida y en el trading. Cuando hay un conflicto, cuando hay un obstáculo, cuando nos enfrentamos a algo que a día de hoy puede ser una pequeña batalla, puede ser pequeño, puede ser un chino en el zapato, simplemente, puede ser un pequeño obstáculo en el camino. Trabajemos en ello, lo venzamos, lo solucionemos lo más rápido posible y sigamos adelante. Cuando tengas un conflicto con una persona, soluciónalo lo más rápido posible. Ve de frente, sé honesto, transparente y ya. Cuanto más lo prolongues, más daño se hace, más conflicto se genera, más desgaste genera esa guerra en ambos lados. Y lo mismo ocurre cuando estás en un trade o cuando tienes una posición y esa avaricia hace que no quieras tomar esa ganancia porque crees que puedes ganar más. A veces tienes que ser feliz y estar contento, ¿vale? Con lo suficiente, es decir, con lo que crees que ya es suficiente, ¿no? Y seguir un plan, una estrategia y a otra cosa mariposa. Es cuando no somos capaces de aceptar la victoria o la derrota que prolongamos la guerra y salimos mal parados. Porque si no aceptas que has sido derrotado y sigues peleando, pues tu ejército seguramente va a sufrir más pérdidas. No aceptas que tu estrategia o que no estás teniendo buena visión del mercado y sigues haciendo lo que hablábamos antes, más cortos y más cortos y más cortos, llega un día en el que te has cepillado la cuenta entera. O no aceptas que estás equivocado y al final lo que haces es que ese conflicto que tenías con esa persona se convierte en un problema mucho mayor. Pero de igual modo ocurre cuando no somos capaces de aceptar la victoria y queremos seguir machacando al enemigo y queremos seguir ganando y queremos seguir destruyendo al enemigo o queremos seguir con ese trade porque pensamos que lo vamos a duplicar y luego lo que conseguimos es lo contrario. Ya sabéis el cuento de la lechera, ya sabéis que el cuento de, ¿cómo era? El del saco que se llena y se rompe, no me acuerdo cómo era, ¿no? Pero la avaricia rompe el saco, ¿no? A eso me refiero. Así que no prolonguemos esa guerra, ya sea buena o ya sea mala. Y estas son las lecciones que para mí son clave y fundamental de este libro. La voy a repasar rápidamente porque creo que son muy importantes. Este libro tiene muchísimas otras lecciones, pero estas son fundamentales y las intento aplicar de manera constante. Conoce a tu enemigo, recuerda, ese enemigo interno es el más peligroso y al que tienes que conocer primero. Vence sin pelear, intenta llegar a soluciones, intenta buscar maneras de hacer las cosas sin sufrir y sin conflicto. Facilita tu vida, busca simplicidad. No busques el conflicto y el sufrimiento. ¿Cómo ganar sin sufrir? Eso sería ideal. Engaña a tu enemigo, pero sé consciente de que tu enemigo te está engañando constantemente. ¿Vale? No muestres tus cartas. Y sé consciente de que ese enemigo te va a intentar engañar. Sé flexible y adáptate. En las teorías de la evolución de Darwin, las especies que más han sobrevivido o que han llegado a vivir hasta nuestros días son aquellas que fueron capaces de adaptarse al entorno, a los meteoritos, a los volcanes, a las catástrofes, a otras especies invasoras. Solo si somos flexibles, nos adaptamos a los nuevos tiempos, al nuevo escenario, a los nuevos cambios en los mercados, seremos capaces de sobrevivir. ¿Cuánta gente y cuántos hedge funds tienen estrategias fijas que funcionan durante parte del ciclo y que luego cuando la política monetaria cambia son totalmente destruidos?
seamos flexibles, seamos capaces de adaptarnos. Conoce tu terreno, conoce dónde estás, cuáles son las circunstancias, cuáles son los obstáculos, cuáles son los puntos débiles y fuertes de ese terreno, de ese ambiente, de ese entorno en el que estás, de ese país o ese mercado en el que estás. No es lo mismo estar en un mercado de cripto que un mercado de forex, que un mercado de commodities. ¿Cuál es el ciclo monetario? ¿Cuál es la situación de esa industria? Es muy importante conocer el terreno y también saber que hay terrenos donde es mejor no pelear. A lo mejor estamos en un periodo donde, debido a la estacionalidad, debido a las noticias que vienen o las presentaciones de resultados, o al tipo de día al que nos enfrentamos porque va a salir Powell en 5 minutos, igual es mejor no hacer trading. ¿Vale? Conoce tu terreno, conoce ese mercado en el que estás. Disciplina y orden. Ya hemos dicho que es clave, es muy importante. Disciplina en tu vida se traduce en disciplina a la hora de invertir y hacer trading también. Y esa disciplina y ese orden te ayuda a hacer las cosas mejor. Y recuerda no prolongar la guerra más de lo necesario. Acepta la derrota, acepta la victoria, toma tu ganancia y dedícate a otra cosa. La avaricia rompe el saco y cuando no aceptamos la derrota, solo hacemos el hoyo más grande. Espero que te haya gustado este vídeo. Comenta abajo y dime cuáles son las lecciones que más te han gustado, cuáles son las que aplicas en tu día a día, cuáles vas a aplicar a la hora de hacer trading. Y si te aporta valor, te gusta, comparte con amigos, suscríbete al canal, dame un like, no te cuesta nada, de esa manera apoyáis el canal y te leo en comentarios. Hasta luego.